Señores, bienvenidos a este conversatorio interesantísimo y yo diría más que interesante, sobre todo sumamente necesario. Yo diría que es una necesidad en estos días. Ustedes se van a dar cuenta el por qué es necesario una vez que nuestro invitado de hoy, que yo voy a presentar en este momento, comience a exponer y comencemos a tener este conversatorio. Miren, hoy yo tengo aquí a José Andrés Landeta. Da la casualidad que Twitter es una red que me ha conectado con personas pues que tienen tener cercanía con ellos y contacto con ellos tiene un valor incalculable. Y yo diría que gracias a Twitter, obviamente es por Dios, pero me refiero en términos simples, gracias a Twitter pues uno puede conocer personas como José Andrés. José Andrés es un joven que tiene muchísimo conocimiento en el tema que nosotros vamos a hablar hoy. Landeta, como casi todo el mundo le dice, es pues el maestro de hebreo bíblico o de hebreo como tal. Tiene una maestría en estudios cristianos, la hizo en el Southeastern Baptist Theological Seminary o en el seminario teológico, creo está en Carolina del Norte, me dijiste, ¿no? Correcto, Carolina del Norte. Y pues el tema que vamos a ver hoy, señores, es, ustedes han visto que dentro de las iglesias cristianas hay muchos hermanos que han dado un giro que yo personalmente le llamaría radical del cristianismo y vivir por los preceptos bíblicos de la gracia a vivir o intentar vivir por la ley a través de lo que nosotros hemos visto que muchas personas han denominado como el movimiento judeo-mesiánico. Hay otras personas que le llaman de otra manera, pero es más conocido como el movimiento judeo-mesiánico. Y vemos como muchos hermanos en la fe han comenzado a guardar el sábado, han comenzado a tratar de guardar o vivir estrictamente por la ley y por lo que Dios le reveló a Moisés a través de la ley. Y eso, para muchos cristianos, también ha resultado un poco confuso porque se preguntan, bueno, los hermanos que están viviendo o que están en este nuevo movimiento judío mesiánico, ¿están bien? ¿Están mal? ¿Eso es correcto? ¿Es incorrecto? Y en aras de aclarar todas esas cosas, sobre todo a la luz de la palabra, porque José Andrés y yo pudiéramos humanamente estar equivocados. Ahora nosotros tenemos una norma, quien es que nos alumbra ante todo esto, que es la Biblia. Y al final del día nosotros, y sobre todo José Andrés, va a iluminarnos a través de la palabra sobre si es correcto o no, o si es bueno o no vivir o intentar vivir bajo la ley. José Andrés, si quieres introducirte y podemos comenzar de inmediato. Bien, de verdad, Ariel, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir sobre este tema en este espacio. La verdad que es un tema que es súper necesario, importante, y de hecho hace unos pocos meses atrás estuve hablando con unos hermanos de Cuba que tenían una situación, básicamente la misma situación. Allá se llama Raíces Hebreas, Movimiento de Raíces Hebreas. Sí, bueno, en Santo Domingo también muchos se llaman así, Raíces Hebreas. Pero es básicamente lo que tú acabas de decir, es como, en cierto modo es como un volver al judaísmo dentro del mismo cristianismo. Y la verdad es que cuando uno piensa y ve todo lo que el Nuevo Testamento habla sobre ese tema, uno dice, wow, pero ¿por qué estamos todavía lidiando con este asunto? Cuando el apóstol Pablo, por ejemplo, básicamente habló mucho acerca de esto, corrigió esa situación, pero muchas veces leemos a Pablo, leemos la Biblia más con nuestros propios problemas
que con los problemas que la misma Biblia tenía. Y Exacto. ahí es donde perdemos muchas veces el tema o el foco. Bien, pero antes de empezar, simplemente hablar un poquito de mí. Yo soy José Landeta, José Andrés Landeta. Soy, como bien mencionaste, tengo un máster en estudios cristianos del Southeastern Baptist Theological Seminary. También soy casado, por la gracia del Señor, con Stephanie Melo. Soy miembro de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Allá tengo ya 9 años, Que es bautizado. como se conoce la IBCJ. IBCJ, correcto, Sí. son las siglas. Allí tengo 9 años bautizado y sirviendo allá en la parte del ministerio de jóvenes adultos, la parte del discipulado, y también con cierta regularidad enseñanza de la palabra de Dios. Y como también mencionaste ahora, también estoy dando una clase de hebreo bíblico en el Instituto 242, que es un instituto bíblico en México, pero lo estamos dando a distancia y ahí vamos por la gracia del Señor. Qué bueno. Entonces, Ariel, no sé ya si arrancamos con el tema. Sí, claro, de lleno. Bien, entonces mira lo que pasa. Realmente, como yo decía, ahí en el Nuevo Testamento se habla mucho acerca de esto, pero para entender esa situación, y eso es parte, digamos, del trasfondo, del contexto, del background del Nuevo Testamento, tenemos que ir un poquito atrás en la historia, y no se me asusten, vamos a hacerlo rápido. Es el tema de cuando arranca Israel como pueblo, como tal, y podemos remontarnos a Génesis capítulo 12, que es cuando Dios llama a Abraham y le dice a Abraham: mira, yo te voy a dar la tierra de Canaán, te voy a dar una gran descendencia, y a través de ti y de tu descendencia yo voy a traer bendiciones al resto de las naciones, al resto del mundo. Y vemos que Dios repite este pacto, repite esta promesa, capítulo 12, capítulo 15, 17 y 22 de Génesis. Ahora bien, en el capítulo 17 pasa algo bien particular e interesante, y es que Dios establece una señal sobre aquellos que serían parte de este pueblo, y esa señal es la circuncisión. Y por ejemplo en Génesis 17:10 dice: y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. ¿Cuál? Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Y ese es un dato que es bueno tenerlo ahí agarrado, porque vamos a ver luego en el Nuevo Testamento qué situación eso trajo. Así que cada uno de los descendientes de Abraham, que luego serían el pueblo de Israel, tenían que ser circuncidados, y esa era como una señal, era como parte de su identidad, de su emblema como pueblo de Dios, como pueblo escogido. Cuando seguimos más adelante, vamos entrando por ejemplo en los libros de Éxodo, Levítico, Deuteronomio, vemos como el Señor, ya estos descendientes de Abraham no son una familia, sino que son una nación, es Israel. Y es ahí donde vemos que Dios hace entonces un pacto con ellos, hace un acuerdo. Él los rescata de Egipto y hace un pacto con ellos, y ese pacto tiene una serie de instrucciones. Hay gente que, bueno, en nuestra Biblia muchas veces se le llama leyes. Yo prefiero llamar instrucción, porque la palabra Torah significa más es instrucción que ley. Entonces hay una serie de instrucciones que Dios les da a ellos, y que ellos debían responder por lo que ya Dios había hecho. Y a veces nosotros confundimos el orden, porque Dios primero los rescata, los salva de Egipto, y luego ellos tenían que obedecer como respuesta a esa salvación. Dios no le dice a ellos: miren, ustedes van a estar en Egipto, estas son mis leyes, obedézcanlo y después yo los voy a salvar. Correcto. No, la salvación viene primero, la redención viene primero, y luego la fidelidad y la obediencia. Y parte del propósito que tenían estas instrucciones que Dios les estaba dando a Israel, y esto es sumamente importante, este punto aquí, de hecho voy a leérselo en Levítico capítulo 20, versículos del 22 al 24. Dice así: cumplan todos mis estatutos, y esto es Dios hablando a Israel, cumplan todos mis estatutos y preceptos, pónganlos por obra, para que no los vomite la tierra a donde los llevo a vivir. No vivan según las costumbres de las naciones que por amor a ustedes voy a expulsar, porque ellas hicieron todas estas cosas y yo las aborrecí. Pero a ustedes les digo: poseerán la tierra
que perteneció a esas naciones, tierra donde abundan la leche y la miel. Yo mismo se la daré a ustedes como herencia. Yo soy el Señor su Dios, que los he distinguido entre las demás naciones. En otras palabras, lo que estaba ocurriendo es que Dios les dice, miren, ustedes tienen que obedecer mis instrucciones, porque al obedecer mis instrucciones, ustedes van a ser distintos, van a ser separados, no se van a parecer a las naciones que hay a su alrededor. Y básicamente el concepto de santidad, aunque es pureza moral, que es como generalmente lo concebimos, pero el concepto de santidad tiene que ver también, o de manera más específica, con el estar separado, con el ser distinto, con el no mezclarse, exactamente, no parecernos, sino ser distinto. Y cuando vamos más adelante en la historia, en el libro de Jueces, vemos que pasó exactamente lo contrario. Israel desobedeció, se mezclaron con las naciones cananeas, y al final del libro de Jueces tú no sabes distinguir a Israel del resto. No se separaron y se entregaron al Jueces pecado. menciona mucho lo de cada quien hacía lo que bien le parecía. Lo que bien le parecía correcto. O sea, cada quien se entregaba al pecado. No había un rey que los pastoreara, que los guiara precisamente en esa fidelidad al Señor, que los iba a distinguir del resto de las naciones. Y es súper importante esto que vemos en Levítico, que también es bueno, al igual que la circuncisión, mantenerlo ahí como agarrado para lo que vamos a ver más adelante en el Nuevo Testamento. Así que tenemos este pueblo, Dios escoge un pueblo, les pone la señal de la circuncisión como una señal de distinción del resto de las naciones, pero también su carácter, las cosas que ellos hacían y no hacían, obedeciendo al Señor, también debía distinguirlo del resto de las naciones. Pero sabemos por el resto de la historia, en libros como Segunda de Reyes y en los profetas, que Israel, vamos a decir, fracasó en cierto modo, se entregaron al pecado, fueron al destierro. Dios había dicho en ese mismo pacto, en Deuteronomio 28, que si ellos desobedecían al Señor, Él los iba a sacar de la tierra. Y eso fue precisamente lo que pasó. Y vemos más adelante en el libro de Esdras, que luego ellos regresan a la tierra, pero hay un detalle bien importante, y es que cuando ellos regresan a la tierra, entonces, aunque estaban físicamente allá, ellos seguían viéndose a sí mismos como esclavos, como que seguían en el cautiverio. Si vamos, por ejemplo, al libro de Nehemías, un libro que yo sé que es muy leído y muy conocido, ahí en Nehemías 9:36, el pueblo dice lo siguiente: por eso ahora somos esclavos en la tierra que les diste a nuestros padres. O sea, a pesar de que ellos, entre comillas, habían sido liberados porque habían regresado de Babilonia a Jerusalén, ellos seguían siendo esclavos porque seguían estando bajo el dominio, bajo el control de imperios paganos. No eran una nación independiente. Y ya cuando tú llegas al Nuevo Testamento, tú tienes a Israel, pero a Israel bajo el poder de Roma, bajo el poder de un imperio pagano. Y es básicamente parte del trasfondo del Nuevo Testamento, y que explica lo que nosotros conocemos como el fariseísmo dentro del judaísmo. Y bueno, sabemos que en la época del Nuevo Testamento entre los judíos existían diversas facciones. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, que se mencionan en la Biblia, estaban los escribas. Los escribas. Bueno, los escribas eran los que copiaban los textos bíblicos. Estaban los revolucionarios, estaban los esenios, que eran los que estaban allá en el desierto, que se habían aislado del resto. Y es bien importante conocer todo esto, porque nosotros podemos ver que aún dentro de los primeros cristianos fueron judíos. Sí. Pedro era judío, Pablo era judío, Juan era judío, el mismo Jesús, nuestro Señor, era judío. Y nosotros vemos, por ejemplo, que aún dentro de estos primeros cristianos habían algunos, como se nos dice en Hechos capítulo 15, versículo 5, que venían de un trasfondo fariseo. De hecho, Pablo era fariseo antes de ser cristiano. Y como ya nosotros vimos, el objetivo de la ley era distinguir a Israel, al pueblo escogido de Dios, del resto de los gentiles, de los paganos. Y por esa razón, los fariseos en particular eran bien celosos con la ley, con guardar la ley, con guardar los preceptos del Señor.
Los fariseos no guardaban la ley, no era para que cuando ellos se murieran fueran al cielo. Esa no era la idea. Sí. Los fariseos guardaban la ley, era básicamente para ellos mantener su pureza. Y cuando digo pureza, podemos hablar de pureza étnica, podemos hablar de pureza religiosa, distinguirse del resto. Pero también el punto era que ellos decían, bueno, si la desobediencia fue lo que nos llevó a estar esclavizados a naciones paganas, ¿qué es lo que nos va a llevar de nuevo a ser liberados? La obediencia. Entonces, con la obediencia ellos buscaban de algún modo que el Señor finalmente viniera el Mesías y aplastara a estas naciones paganas y ellos fueran liberados y el reino de Dios pues se consumara. Esa era la razón por la cual ellos eran tan celosos y tan estrictos con guardar la ley. Entonces, ahora viene entonces un tema, y es que ya nosotros sabemos que el trasfondo que había, lo que ellos buscaban con guardar la ley, era básicamente mantener su pureza, distinguirse del resto y que el Señor finalmente haría intervención en la tierra de manera poderosa. Entonces, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que sabemos que es el libro ya cuando los primeros cristianos salen y comienzan a compartir el evangelio de Cristo y la gente comienza a creer, se genera lo que pudiéramos decir un problema. ¿Por qué? Porque es a partir del capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles que nosotros tenemos la conversión de Cornelio. ¿Qué pasa? Cornelio era un gentil. Hasta ese momento en el libro de Hechos, los que habían escuchado el evangelio y habían recibido el Espíritu eran judíos. Entonces, cuando Cornelio, viene la conversión de Cornelio, eso crea un cambio, hace como un switch en la historia, porque ahora el evangelio, el reino de Dios, comienza a expandirse entre los gentiles. Iba a decir, de hecho, para que la gente pueda entender, es donde el Señor le da la visión a Pedro, donde le muestra a todos los animales y le dice, mata y come. Es correcto, es correcto. Es en esa visión que él le dice precisamente, como tú bien dijiste, Ariel, él le muestra una serie de animales que eran considerados inmundos dentro de la concepción judía, porque así lo vemos en las leyes dietéticas del Antiguo Testamento. Y la voz del Señor le dice a Pedro, mata y come, pero eran animales inmundos. Y Pedro le dice, pero Señor, o sea, yo nunca he comido un animal inmundo. ¿Qué es lo que tú me quieres decir con esto? Pero luego nosotros entendemos que realmente esa visión tenía la idea, no era tanto de que Pedro comiera algo inmundo, sino era que Pedro iba a ir a donde Cornelio, que era gentil, y como era gentil era inmundo para un judío. Y por esa razón, ya en Hechos 10:15, el Señor le dice a Pedro que no llamara inmundo a lo que él había purificado. Entonces, en ese sentido, ya Pedro podía ir tranquilo a la casa de Cornelio, a pesar de que en 10:28 en ese mismo relato del libro de Hechos, Pedro mismo dice que a los judíos no les era permitido juntarse ni visitar a los gentiles, porque eran inmundos, eran impuros a la visión judía. Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando tú ves que Pedro viene, comparte el evangelio con Cornelio, él se convierte su familia, reciben el Espíritu de Dios. O sea, pasó exactamente lo que pasó en Hechos 2 con los que eran judíos. Pasó exactamente lo mismo. Y ya nosotros ahí comenzamos a ver cómo Dios, la barrera que había entre judíos y gentiles, comienza a derribarse. Ya no había una separación étnica, no había una separación racial, ni una separación nacional. Ahora el reino de Dios es internacional y tiene toda clase de gente dentro de él. Y aquí ya nosotros comenzamos a ver que un gentil podía estar dentro de la comunidad del pacto, dentro del pueblo de Dios, no por, o sea, vamos a decir, lo que lo identificaba no era que estaba circuncidado,
como decíamos hace un momento, no era su obediencia a la ley, como mencionamos hace un momento, sino ahora era su fe en Cristo y el hecho de haber recibido el Espíritu de Dios. Entonces, páralo ahí 30 segundos para que conectemos todos los puntos y sobre todo para los que no están viendo o que están viendo este video. Si tenemos a Cornelio, que es gentil, a quien Pedro se rehusaba a visitar y el Señor se le muestra en visión animales inmundos para el judío, y ahora un gentil se entra a través del evangelio. Viene la pregunta, yo sé que quizás estoy interrumpiendo lo que tú vas a seguir, pero quiero hacer una breve interrupción solo para que entonces hacer la pregunta: si el gentil ahora llega a través del mensaje del evangelio, el gentil tiene que vivir por los preceptos de la ley sin ser judíos, o cómo debe vivir el gentil que llegara al evangelio a través de la predicación. Ok, esa es una pregunta súper buena y es parte de lo que sigue explicando el libro de Hechos. Pero para tratarla, mira, por eso yo decía en un momento que la ley, en primer lugar, tenía la función de dar una identidad y separar al que era del pueblo del pacto del resto de las naciones. En ese sentido, la ley ya no tiene esa función. Ya yo no guardo la ley para decir, yo estoy dentro de la comunidad, yo soy parte del pueblo de Dios. Porque ya el pueblo de Dios no tiene un carácter nacional, sino un carácter más bien espiritual. Entonces, en ese sentido, yo no me someto a la ley con esa función, con ese propósito, porque ya lo que yo soy, lo soy porque estoy en Cristo. Y Cristo me ha dado de su espíritu. Y ya yo abracé el evangelio. Y esa es la marca de mi identidad. La marca de mi identidad no es que yo estoy circuncidado, no es que yo guardo el sabbat, sino Cristo mismo, que yo estoy en Cristo. Así que en ese sentido, no estamos, digamos, no, mi identidad como parte del pueblo de Dios no depende de la ley, no depende de la Torá. Ahora, sí, vamos a decir, yo como cristiano, como una persona que ha sido rescatada por el Señor y que el Señor ha derramado su gracia sobre mí, yo tengo que responder a esa gracia en fidelidad y obediencia al Señor. Pero eso es muy distinto a yo decir que mi identidad está en guardar la ley. Yo puedo descansar si estoy en Cristo, de que ya el Señor me ha puesto en él, ya yo soy parte de esa gran familia de Dios por Cristo, no por mi obediencia, no por yo circuncidarme, ni por yo guardar el sabbat, ni por yo abstenerme de ciertos alimentos. No sé si me sí, claro. Y yo voy a entrar a preguntas específicas de eso. Yo quiero que tú sigas desarrollando. Yo sé que tú tienes muchos apuntes ahí. Y yo luego voy a hacerte preguntas muy puntuales sobre esas cosas que tú acabas de mencionar ahora. Excelente. Entonces, cuando tú sigues en Hechos, ya hablamos de Cornelio en el capítulo 10. En los siguientes capítulos habla de cómo el Señor siguió obrando en otras partes, en otras comunidades que eran también gentiles. Y ya en el capítulo 15 del libro de Hechos, que es un capítulo bien importante para el tema de nosotros, entonces se genera un debate, se genera una interacción entre los líderes de la iglesia en ese momento. Porque ellos decían, bueno, ya nosotros estamos viendo que nosotros compartimos el evangelio y esta gente, los gentiles, están recibiendo el Espíritu, están creyendo en el Mesías. Entonces, ¿tienen ellos que hacerse judíos? ¿Tienen que circuncidarse para eso? Si ya en pasajes como profetas como Joel, por ejemplo, hablaba de que la marca del escatológica, o sea, final del pueblo de Dios, es que iban a recibir su espíritu. Ya esta gente recibe el Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que hacer que se circunciden y que guarden las tradiciones judías para decir que ellos ahora forman parte de Israel, del pueblo de Dios. Entonces, ese es el tema que se discute aquí en Hechos capítulo 15. Pero la postura tanto de los apóstoles Pedro, Pablo y Jacobo es que no. Ya estas personas, estos gentiles, si ya creyeron el evangelio, si confesaron a Jesús como Mesías, como Señor, si ya ellos recibieron el Espíritu de Dios, no hay necesidad de que ellos se sometan a
todos estos dictámenes porque ya ellos tienen una identidad como parte del pueblo de Dios, pero no con la Torá, sino por Cristo mismo y por lo que Cristo ya hizo. Por esa razón, más adelante, en Gálatas, por ejemplo, vamos a ver un poquito de Gálatas, pero en Gálatas, por ejemplo, Pablo dice, si la salvación viene por yo someterme a la ley, entonces en vano murió Cristo. Exacto. No habría ninguna diferencia. Entonces, hubo esa discusión y de hecho ahí en el capítulo 15, en el versículo 5, habla de que aún habían cristianos que venían de entre los fariseos y tenían esta idea, decían no, tenemos que circuncidarlo, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés para nosotros poder recibirlo como parte del pueblo de Dios. Y a eso es que Pedro, Pablo y Jacobo se oponen. Entonces, quiero hacerte una pregunta, José Andrés. Sí. Basado en eso, nosotros, por ejemplo, tenemos hoy creyentes justamente con esa misma incógnita, viendo sobre todo que personas incluso de mucho renombre y predicadores de mucho renombre ahora enseñan de nuevo que, por ejemplo, tenemos que guardar el sábado, que no podemos comer cerdo, incluso celebran fiestas judías, Yom Kippur, etcétera, etcétera. Entonces, basado en lo que tú acabas de decir, yo te voy a hacer la pregunta como quizás una de las personas que nos está viendo ahora y tiene la confusión genuina de ¿es correcto o no es correcto? O sea, yo puedo entrar a un movimiento de eso o por no guardar el sábado yo no soy salvo, o por yo comer cerdo soy inmundo, o sea, pertenezco al cuerpo de Cristo por la salvación a través de la fe, o tengo que vivir por el antiguo pacto u ordenanzas. O sea, ¿cómo responderle eso a un creyente que hoy se encuentra en esa confusión? Muy bien, sí, esa es digamos, la pregunta. Bien, mira, déjame buscarlo aquí. Yo creo que lo que Pablo dice en Romanos capítulo 14 trae bastante luz a esa pregunta. Y básicamente Pablo está abordando la situación que tú acabas de comentar. Roma, sabemos que en la época del primer siglo era la capital del mundo, o sea, básicamente la capital del imperio, era la ciudad más importante, era como una Nueva York hoy, o sea, ahí había de todo. ¿Qué pasa? En la iglesia, cuando tú lees Romanos, tú te das cuenta que Pablo se refiere a ambos grupos, se refiere a judíos, se refiere a gentiles, porque en la iglesia habían ambos. Ahora, ¿qué pasa? Estos cristianos vienen de diferentes trasfondos y al venir de diferentes trasfondos vienen con costumbres diferentes. Y es por esto, y déjame, voy a leerlo, en Romanos 14, del 1 al 9, dice: reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga, es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, refiriéndose al Sabbat, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. En otras palabras, Pablo lo que está diciendo aquí es, mira, si tú eres un cristiano judío que nunca has comido cerdo y de pronto tú estás en la iglesia y tu conciencia no te permite comer cerdo, no comerte un bacon, no lo hagas. No lo hagas simplemente. Pero eso es un asunto individual.
Así también, si tú no tienes ningún problema de tú tirarte un bacon, un hamburger con un baconcito, que tú sabes que a mí me gusta, que tú me debes uno cuando vayamos para allá. Claro. Tú lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque estos cristianos venían de diferentes trasfondos. Ahora, fíjate, la salvación y la condición delante de Dios de estas personas no dependía de eso. Uh-huh. No dependía de que ellos hicieran distinción de días, o sea, no dependían de que uno guardara el sábado y otro no. Ahora, ¿qué es lo que pasa en nuestro contexto? Ahora, antes de que tú entres ahí, o sea, Pablo, por ejemplo, le dice al judío que se hace cristiano, si tú tienes 30, 40, 50 años que no comes cerdo y te resulta incómodo hacerlo ahora, incluso por asunto cultural o religioso, y no lo haces, no hay problema. Ahora, no hay una diferencia entre el que es, vamos a decirte, un dominicano que tiene años comiendo cerdo, pero ahora entra a un movimiento judeo-mesiánico de raíces hebreas y de repente no lo hace, pero porque le han enseñado que es un pecado, porque la ley dice que no come el cerdo. O sea, hay una diferencia de lo cultural entre lo mandatorio de que no te lo comas, tienes años haciéndolo, pero no te lo comas porque yo, como maestro de las raíces hebreas, digo que la Torá, y mucha gente pudiera decir, bueno, es verdad, está en Levítico, dice que no coma cerdo, yo puedo, entonces tengo que dejarlo de hacer. Hay una diferencia de una cosa y la otra. Claro, hay una diferencia grandísima, porque en el primer caso, por ejemplo, y lo que estaba pasando aquí era, precisamente como tú dices, venían cristianos con un trasfondo judío, ellos no estaban obligados a comer cerdo, pero también el que venía de un trasfondo pagano y se comía su cerdo, ambos eran del Señor, o sea, a ambos pertenecen al Señor. Entonces, mi condición, mi identidad como parte del pueblo de Dios no depende de eso, no depende de yo someterme o si lo como o no lo como, no depende de eso, depende de que ya tú has creído en Cristo y como ya tú has creído en Cristo, ya tú fuiste ahora injertado al olivo, como dice Pablo en Romanos capítulo 11. O sea, no depende de yo someterme a esos dictámenes. Ahora, la pregunta sería la siguiente. Si tú eres un gentil, y es vamos a decir, la situación con la mayoría de los cristianos. Y quizás para el que no sabe, gentil es alguien que no es judío. Que no es judío. Correcto. O sea, básicamente casi todos nosotros somos gentiles. Yo escuché a alguien que decía, tengo 0.026% en mi ADN de judío. Usted no es judío, usted es gentil. Es un gentil, exactamente. Entonces, en el contexto que Pablo presenta, tú entenderías que una persona que viene del judaísmo y quiere abstenerse de ciertas cosas por asuntos culturales, no por asuntos de salvación, como tú bien dijiste, lo haga. Ahora, la mayoría de nosotros que somos gentiles y venimos de un trasfondo gentil, y usted se ha comido su cerdo siempre, por poner un caso, y de pronto ahora me están enseñando que no puedo hacerlo. ¿Y por qué yo me abstendría? Yo creo que eso es algo que Dios manda y que si yo no lo hago, eso me saca de su pueblo, me condena, me lleva al infierno. No, porque eso es precisamente lo que se estaba discutiendo en el libro de Hechos de los Apóstoles. Uh-huh. Ya no, porque ya si tú has creído en Cristo, si ya el Espíritu de Dios está en ti, tú no tienes que someterte a la Torá, porque ya tú tienes algo más grande, tú tienes algo mayor, tú tienes una identidad más segura, ya tú estás en Cristo. Eso es algo muchísimo mayor y mucho más grande. Y de hecho, este tema no solamente se trata en Hechos, también se trata en Gálatas. Uh-huh. El gran problema de esta carta era precisamente que había un grupo de creyentes, de cristianos, que venían de un trasfondo judío y estaban enseñando a estos cristianos en Galacia a que tenían que circuncidarse y tenían que guardar las leyes judías para ser parte del pueblo de Dios o para ser hijos de Abraham. Y aquí pasa algo súper interesante, y es en el capítulo 2, versículos del 11 al 15,
de Gálatas, que Pablo pone el ejemplo de un problema que hubo en Antioquía entre él y Pedro, como ejemplo, como un precedente. ¿Qué pasaba con Pedro? Bueno, Pedro, él estaba con los gentiles y él comía con los gentiles cristianos. No había problema, por lo que ya vimos en Hechos 10, en Hechos 15. No había problema, estamos comiendo aquí tranquilos, estamos unidos, somos un solo pueblo. No hay una separación, no hay una división de que tú, judío, por allá y yo, gentil, por allá. No, estamos juntos aquí. Estamos embrujados, como decimos en dominicano. ¿Y qué pasa? Que cuando venían estos cristianos de un trasfondo judío, ¿qué hacía Pedro? Ah, no, espérate. Ustedes los gentiles por allá, yo como por aquí, yo como con mi gente. Entonces por eso que Pablo lo reprende. Porque Pablo dice, eso niega la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo que los gentiles tienen, que los judíos tienen un estatus especial. Y aquí yo sé que estoy diciendo algo que puede sonar controversial para muchos, pero el judío no tiene una condición especial delante de Dios. Si tú estás en Cristo, no importa que tú seas judío, gentil, hombre, mujer, esclavo, libre, no importa. Ya tú tienes el mayor estatus. Y por esa razón es que en el capítulo 3 de Gálatas, en el capítulo siguiente, versículos 28 y 29, es que Pablo dice, y de verdad quisiera buscarlo, porque es un pasaje bien importante para lo que estamos hablando. Dice, ya no hay judío, ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. O sea, tú no tienes que ser descendiente físico de Abraham. Tú no tienes que ser un judío puro para ser un descendiente de Abraham, para ser parte de esa familia que, como vimos en Génesis 2, y por eso arranqué desde ahí, ahora tú vas a ser parte de esta familia a través de la cual Dios va a traer bendición a toda la tierra. Tú no tienes que ser judío, tú no tienes que hacerte judío, tú no tienes que hacerte una prueba de ADN de ver cuál es el porcentaje de si tú tienes algún de sangre judía, un tatarabuelo, un tataratío por allá, de ver si era judío, un sefardí. Un sefardí. No, eso no tiene relevancia. Por eso que Pablo dice, no importa nada de eso. Lo importante es que tú estás en Cristo, y si estás en Cristo ya tú eres hijo de Abraham, y si eres hijo de Abraham, eres hijo según la promesa. Y por esta razón, los cristianos no tenemos que hacernos judíos. No tenemos que guardar leyes judías, no tenemos que guardar nada de eso. Entonces, supongamos que yo soy una persona de las raíces hebreas. Uh-huh. Y yo te digo a ti, José Andrés, pero en Levítico Dios le prohibió al pueblo comer cerdo. Dios mandó a que se guardase el sábado. Y la ley tiene vigencia todavía, que es lo que ellos dicen. Y me voy a poner ahora en el ámbito del cristiano que quizá desconoce. Hay una diferencia entre la ley y luego el nuevo pacto que Jesús hace con los discípulos cuando le estaba dando la Santa Comunión o Santa Cena, como se le quiera decir. O sea, cuando Jesús, por ejemplo, dice, este es el nuevo pacto en mi sangre, el creyente, el cristiano, el que recibió la salvación a través del evangelio, ¿qué tiene que hacer con esas leyes que Dios le dio? Tú lo has dicho, pero yo lo hago como pregunta, como el que quizás incluso hasta llegó a ver el video en este momento y entró tarde a verlo. O sea, el cristiano, para especificar evangélico, el que ha recibido el mensaje del evangelio, ¿qué hace con la ley que está en Levítico? ¿Qué hace el cristiano con eso? Porque puede decir, bueno, está en la Biblia, yo la puedo cumplir o tengo que cumplirla. Bien, esa es una muy buena pregunta. Nosotros con esa ley vemos, primero, cuáles eran las cosas que Dios demandaba de su pueblo. Ahora bien, nosotros sabemos que ese pueblo nunca pudo guardar toda esa ley de manera perfecta, de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? Cristo lo que hace es que Él, siendo Él el verdadero Israel, siendo Él el Israel fiel, guarda toda esa ley y nos demuestra
lo que nosotros no podíamos hacer en nuestras propias fuerzas. Entonces, Él lo hace en nuestro lugar, Él toma nuestro lugar y nos rescata. Y ahora, cuando nosotros por la fe somos unidos a Él, ya nosotros venimos ahora a ser salvos, a ser rescatados de todos esos dictámenes que, como dice, creo que es en Colosenses, que estaban en nuestra contra. Esa ley que había sido dictaminada sobre nosotros y que pedía nuestra muerte por nuestra desobediencia. Ya Cristo la pagó, ya Cristo la cumplió. Y en nosotros conocer todo esto, lo que nos indica es de qué fue que Cristo nos salvó y cómo su obra vino ahora a satisfacer al Señor. Y por eso necesitamos a Cristo, porque la verdad es que si nosotros pudiéramos guardar por nosotros mismos todos los dictámenes de Levítico, que los israelitas mismos no pudieron hacerlo, entonces y que no lo pueden hacer todavía. Y que no lo pueden hacer, exacto. Entonces, ¿para qué Cristo vino? Que es la pregunta de nuevo de Pablo en Gálatas. Cristo vino a hacer lo que ni tú, ni yo, ni los israelitas, ni los judíos, que nadie puede hacer, que es satisfacer todas las instrucciones que el Señor nos dejó en el pacto. Entonces, alguien te pudiera decir, José Andrés, bueno, pero Jesús dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces ahí viene, por eso, para que la gente entienda, justamente te hago la pregunta, porque mucha gente dice, porque Jesús dijo que Él no vino a abrogarla o a abolirla. Bueno, porque Él la tenía que cumplir. No, y déjame decirte algo. Él vino a cumplirla. Y también Él dijo que no solamente que era como que, refiriéndose a los escribas y fariseos, dice que la justicia del que está en el reino de Dios es mayor que la de los escribas y fariseos. Wow. Porque ¿cuál era la justicia de los judíos de la época? Algo meramente externo. Por ejemplo, la ley dice no matarás. El judío puede decir, bueno, mira, yo nunca he matado a nadie, yo estoy salvo, yo soy inocente. Pero Jesús va un paso más allá y dice, no, espérate. Tú has deseado matar a alguien. Sí, pues ya tú eres culpable. Entonces, la justicia que los cristianos buscamos en realidad es superior a la de los judíos. Hay veces que hay personas que lamentablemente no ven esa parte. Porque Cristo nos enseña no solamente a tratar con el asunto externo de la ley, sino con el corazón, con el asunto interno, con lo que está pasando dentro de ti. O sea, que es un paso más allá. Y de hecho, es algo superior lo que el Señor nos está pidiendo, pero obviamente con su espíritu es que podemos lograrlo y podemos hacerlo. Excelente. Y bueno, quería tratar algunos punticos breves. Claro. A manera de por lo menos con lo que las notas que tengo, después podemos seguir. Sí, claro. Con preguntas. Lo primero es que en Efesios capítulo 2, por ejemplo, versículos del 11 al 17, el apóstol Pablo nos enseña que ya la barrera que había entre judíos y gentiles en Cristo ya fue derribada. Algo que decíamos hace un rato. Yo no puedo pensar que yo quiero hacerme judío o guardar tradiciones judías, porque si yo hago eso, yo estoy asumiendo, sea consciente o inconscientemente, de que el judaísmo es superior al cristianismo. Pero lo que Pablo dice es, no, la barrera se derribó y ahora de los dos, yo formo un solo pueblo que es la iglesia, que son todas las personas que creen que Jesús es el Cristo y que han confesado a Jesús como Señor, como Salvador de sus vidas. Así que si esto es cierto, entonces yo que vengo de un trasfondo gentil, no tiene sentido yo someterme a todos esos dictámenes. Lo segundo es que el hecho de que tú pertenezcas al pueblo de Dios, la evidencia es que ya tú estás en Cristo y que el Espíritu de Dios está en ti y no por tu obediencia a la ley de Dios. Tercero, aunque nuestro estado delante de Dios no es evidenciado por nuestra obediencia a la ley, sin embargo,
la gracia de Dios nos compromete a responder al amor y al trato que Dios ha tenido con nosotros, porque también es bueno no irnos de un extremo al otro. Porque a veces, ¿qué pasa? A veces estos tipos de movimientos entonces hacen que los cristianos muchas veces reaccionen totalmente en contra. Como que no, como la ley, yo no tengo que someterme a la ley y yo no estoy bajo la ley sino bajo la gracia, entonces yo le doy riendas sueltas a mis deseos pecaminosos. Pero también la Biblia habla en contra de eso, sino que Dios nos ha tratado con gracia, pero es para que nosotros respondamos al Señor de la misma manera. Y finalmente, obedecer los asuntos de la ley, como el sábado, como la Pascua, como la fiesta del tabernáculo, todo eso, es un asunto, como decíamos en Romanos 14, eso queda a la decisión de cada individuo. Pero no es un asunto que yo tengo que someterme a eso para ser salvo ni para ser parte del pueblo de Dios, porque no es eso lo que me define. Tú puedes hacerlo, pero no sometas tu conciencia a eso, ni tampoco sometas la conciencia de otro. Y ahí es donde yo creo que hay un gran peligro. Porque yo puedo decir, bueno, yo quiero celebrar la Pascua, yo José Landeta, pero Ariel no tiene que celebrarla. Mi salvación no depende de eso, mi relación con el Señor no depende de eso, ni la relación de él depende de eso tampoco. Entonces, cuando tú comienzas a ver, sobre todo nosotros que venimos de un trasfondo gentil, guardar ese tipo de cosas es irrelevante, porque no te suma nada a tu relación con el Señor. Tú puedes hacerlo, pero no suma nada a tu relación con el Señor. Es lo que te digo. Mira, yo quiero entrar a la parte, y yo, de nuevo, todas las preguntas que yo te las hago haciéndome en la posición de los hermanos que nos van a ver, que tienen un sinfín de preguntas y que están viendo cómo todas estas cosas comienzan a tomar fuerzas. Y antes de, por ejemplo, una de las cosas que tú acabas de decir es que yo pudiera celebrar fiestas judías. Ahora, se supone que no debo celebrarla como asunto correspondiente a mi salvación. O sea, voy a celebrar X fiesta judía porque si no lo hago no soy salvo. O no voy a dejar de comer cerdo porque si yo como cerdo... Déjame parar ahí, te voy a hacer esa pregunta puntual. ¿Es pecado para un creyente comer cerdo? ¿O es pecado para un creyente no guardar el sábado? O sea, si tú o yo trabajamos un sábado, ¿estamos pecando delante de Dios? No, no es así. De hecho, si hubiese sido así, cuando los cristianos en Hechos creyeron en Cristo, inmediatamente lo que los apóstoles hubiesen hecho era: no, vengan, ustedes tienen que someterse al sábado, ustedes no pueden comer esto y esto. Pero los apóstoles no lo hacen. Y de hecho le dicen, y no tienen que hacerlo tampoco. Y en Romanos 14, en el texto que hablábamos, decía, tú puedes hacer distinción de días, hay otro que no lo hace, los dos son del Señor. O sea, el hecho de que tú tengas que trabajar y yo tenga que trabajar un sábado, eso no es pecado, eso no quebranta nuestra relación con el Señor, eso no nos saca del pueblo de Dios, eso no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque seguimos siendo del Señor a pesar de eso. Porque eso no tiene ninguna implicación en mi salvación. Y es algo que yo de verdad quisiera dejarlo claro. Y si una persona que está metida en estos movimientos ve esto, y de verdad es mi oración que pueda verlo, tú no tienes que someterte a esos dictámenes. No tienes que hacerlo. Porque si ya tú estás en Cristo, ya tú eres hijo de Abraham. Ya tú tienes el mayor tesoro que tú puedas tener. Yo te puedo decir a ti, mira, tú tienes que guardar la ley completa para tú ser judío, pero ya en Cristo ya tú eres hijo de Abraham. Pudiéramos decir que ya tú eres judío, si me permiten la referencia. Claro. Ya tú lo eres. Entonces, ¿para qué someterte a una serie de dictámenes que al final van a cargar y posiblemente van a afectar tu relación con el Señor? Porque entonces van a hacer que tú vivas con una carga muy, muy pesada. Y de hecho eso fue parte de la crítica que el Señor Jesucristo le hace a los fariseos. Él les dice a ellos,
ustedes ponen cargas súper pesadas sobre la gente. No tenemos que hacerlo, no hay razón por lo cual hacerlo. Si ya el Señor abrió las puertas para que vengamos a Él, ¿para qué entonces nosotros someternos a todo esto? Y de hecho, siempre me parece cómico, Ariel, que estos movimientos, ellos son muy de que sí, que hay que guardar la ley y todo eso, pero difícilmente, o yo no he visto el primer caso donde tú tengas que ellos pregonen la circuncisión. Que es la primera señal del Es pacto. la primera señal del pacto. O sea, nunca tuve en estos momentos, vamos nosotros a circuncidarnos ahora. No, espérate. Eso se queda ahí, eso lo parquean ahí. Porque entonces viene a ser como algo selectivo, tú sabes. Pero ya el Señor nos liberó de todo eso. Y de verdad que parte del mensaje final de Pablo a los Gálatas, y de verdad es una carta que yo recomiendo mucho estudiar a las personas que quizás tengan debates en este tema. Pablo al final lo que habla es de que nosotros en el Espíritu vivimos en libertad. Vivimos en libertad en el Señor, haciendo los frutos del Señor y no sometidos a todos esos dictámenes. Tú personalmente, José Andrés, Uh-huh. ¿por qué tú crees que tantos creyentes han hecho caso de estos nuevos movimientos y de estas nuevas, bueno, no nuevas, sino esta imposición de guardar el sábado, de no comer cerdo, de celebrar fiestas judías, en el sentido no cultural, sino que lo ven como parte de la salvación? O sea, y que si no lo hago no soy salvo. Y el que no lo está haciendo, el que es, por ejemplo, cristiano, que celebra, que ve el día del Señor como el domingo y no sábado, o que come cerdo, ese está en pecado, porque no es parte de este movimiento judío mesiánico o de raíces hebreas. Que yo estaba viendo a un maestro que decía el que yo te dije que decía que tiene 0.0026 de ADN judío, que decía que lo que la Biblia dice es el restablecimiento de estas ordenanzas que había dado Dios al pueblo en Levítico, que había un restablecimiento ahora. O sea, ¿por qué tú crees que esto ha tomado tanta fuerza en estos días? Mira, yo creo que en parte, y es algo que he compartido en Twitter en otras ocasiones, yo creo que nosotros debemos dejar que la Biblia hable y traiga sus propios temas, sus propios problemas. Y como yo decía, este tema de la relación entre judíos y gentiles en el primer siglo, cómo los gentiles debían relacionarse con la ley, todo eso está en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que como nosotros en nuestra gran mayoría somos gentiles, como que no le damos mucha mente a estas cosas. Y de hecho es difícil tú encontrar iglesias donde se hable, donde se predique sobre eso, a pesar de que Pablo habló tanto sobre eso. Entonces, tenemos un cristianismo que se preocupa mucho por, bueno, cómo tú llegas al cielo cuando te mueras. Pero la Biblia habla mucho más que eso. El Nuevo Testamento habla mucho más que eso. Entonces, yo creo que en parte, todo esto que hemos hablado en el día de hoy, que está claramente en el Nuevo Testamento, simplemente son cosas que no se han enseñado, no se han profundizado lo suficiente, y es porque nosotros en nuestro contexto no estamos lidiando con problemas entre judíos y gentiles. Eso es un problema que no tenemos, pero sí lo tenían los creyentes del primer siglo y sí está en el Nuevo Testamento. Entonces yo creo que en gran parte se debe a desconocimiento, más que cualquier otra cosa. Sobre estos temas. Lo segundo es que también nosotros tenemos la tendencia de como qué es lo más antiguo, dónde está el origen de las cosas, ¿por qué no volvemos al origen? Y es como esta tendencia de ir como al origen, volver atrás, que también es como que, bueno, nosotros tenemos la iglesia en el primer siglo, pero vamos a volver atrás, vamos a volver al judaísmo, vamos a volver a los sacrificios, vamos a volver a todos estos dictámenes. Pero la verdad es que lo que la Biblia enseña es exactamente lo opuesto. En la Biblia tú tienes una historia, y tienes no solamente una historia, sino que tienes una progresión.
Y esa progresión va desde lo más, vamos a decir, ¿cuál sería la palabra? De lo más común hasta lo más extraordinario. Y eso es parte de lo que nos enseña, por ejemplo, la carta a los Hebreos. En Hebreos, por ejemplo, el autor dice que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a cualquier cosa que tú tengas en el Antiguo Testamento. Y que estas cosas, estos elementos del Antiguo Testamento simplemente apuntaban a Cristo, Algo mayor. a algo mayor, a algo superior. O sea, ya yo no tengo, y de verdad, a veces yo me pregunto, mencionábamos hace un momento el tema de que nadie se circuncide en esos movimientos, pero también nadie quiere comprar animales y degollarlos. ¿Por qué no que hacerlo? era parte del perdón de los pecados, ir y sacrificar el animal. Correcto. Según tu estatus financiero, una paloma, un cordero o harina, si no tenías para... Correctamente, entonces eso tampoco se restablece, es lo que te decía, que es como selectivamente. O sea, un paréntesis, hay una pregunta. El que trata de estos movimientos de raíces hebreas que intentan ahora vivir por la ley, si guardan el sábado y si no comen cerdo, como dice Pablo, se supone que tienen que cumplir todas las otras leyes que están en Levítico. O sea, que si alguien intenta guardar el sábado, se supone que debería sacrificar animales para recibir perdón de pecados, ¿no? Correcto. Y eso entonces, ahí viene entonces el tema del peligro en estos movimientos. Y es que ellos básicamente tiran al suelo a Cristo y su obra. ¿Por qué? Porque si yo tengo que guardar el sábado, si yo no puedo comer carne de cerdo, si yo tengo que volver a los sacrificios, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué Cristo murió en una cruz? ¿Por qué Cristo vivió una vida fiel de obediencia? Entonces ahí es donde está, yo creo que el gran problema, y es el problema que Pablo señala en Gálatas. Simplemente, según ustedes, entonces Cristo vino a nada. Cristo murió en vano. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si Cristo vino, que es Dios mismo hecho hombre, y murió en una cruz y vivió una vida de obediencia, entonces, ¿qué eso provoca? ¿Qué eso debería provocar en la forma en cómo yo veo todas estas leyes? Debe haber una diferencia. Porque estos movimientos lamentablemente han tirado a Cristo al suelo. Y es lo que a mí me duele de verdad. Porque tirar a Cristo al suelo y menospreciar su obra, eso nos saca del cristianismo, nos saca de la fe que el Señor nos ha dado. Y es como te decía hace un momento, si eso es así, como ellos dicen, la consecuencia lógica sería que tendríamos que volver a los sacrificios, deberíamos volver a tener sacerdotes y todo eso. Pero lugar santo, lugar santísimo, a tener un templo, ir a Jerusalén todos los años, todo eso. yo quisiera ver cómo sería eso. Pero fíjate cómo ellos mismos son selectivos también. Entonces, al final, lo que en la carta a los Hebreos nos dice es que ya nosotros tenemos un sumo sacerdote que se sacrificó una vez y para siempre. Cristo es el cordero que se sacrifica, pero él mismo es el sacerdote que trae el sacrificio, él es todo. Y por eso nuestra confianza, nuestra tranquilidad y nuestro estatus delante de Dios depende de Cristo y de su obra en la cruz, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro cordero, como nuestro Moisés, como nuestro maestro, nuestro profeta, salvador, rey, señor y todo. Y quería dejar de verdad eso claro. José, un consejo quizás a los hermanos que... a dos grupos. Número uno, a los cristianos que hoy están confundidos y que quizás están recibiendo ataques o por ingenuidad están siendo instruidos en esa enseñanza. Y otro consejo a los que ya están de lleno y que menosprecian el cristianismo, que menosprecian en consecuencia el sacrificio de Cristo. Yo quiero, basado en tu conocimiento, en lo que nosotros podemos ver en la palabra,
un consejo final a esos dos grupos, al cristiano que está confundido viendo todos estos movimientos y a ese mismo cristiano que quizás ingenuamente está siendo adoctrinado en esto porque hay cierta fascinación en la cultura hebrea, quizás no entendiendo la promesa que Dios le dio a Abraham, y de nuevo a los que ya están y que practican todas estas cosas y se creen superiores a los demás, porque ellos están en las raíces verdaderas y nosotros no. Sí, bueno, al primer grupo quizás que está luchando con esto, que está recibiendo ataques, yo te diría que si ya tú has creído en Cristo, creo que es la pregunta que tú tienes que hacerte. Si tú has creído en Cristo, si tú has confesado tus pecados delante de Dios, si tú has reconocido a Jesús como el Mesías, como el Señor, como el Rey de tu vida, lo que el Nuevo Testamento te dice es, tú no necesitas nada más. Lo único que tú y yo necesitamos para nuestra relación con Dios, para nuestra salvación, para nuestra restauración, es a Cristo. Tú no necesitas más nada. Y yo sé que quizás hay personas, hay movimientos que te están tratando de convencer de lo contrario. Pero a esa gente, a ese tipo de enseñanza, es que Pablo en Gálatas dice que eso es maldición, es anatema. ¿Por qué? Porque están tirando a Cristo y su obra por el suelo para confiar en sus propias fuerzas, en su propia obediencia. Y eso es contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. Eso es lo que le diría a la persona que quizás está lidiando con alguna presión de este tipo, pero al que está dentro ya, yo le diría, yo simplemente traería el pasaje de Pablo en Gálatas, que dice que el que no obedece la ley en todo es maldito. Si tú quisieras recorrer el camino de tú guardar todas estas leyes, todas estas instrucciones en tus propias fuerzas y en base a eso crear una seguridad de que estás en el Señor, nunca lo vas a lograr. Vas a fracasar y vas a vivir una vida con un peso arriba enorme. No sé si tú has leído, Ariel, Profesor Peregrino, la película. Sí. Tú tienes este personaje que tiene esta mochila gigante atrás, que es el peso de sus pecados. Yo le diría a esa persona, tú quieres vivir tu vida entera así, con esa carga, con esa culpa de no cumplir todo esto a cabalidad, porque tú nunca lo vas a poder hacer, ni yo, ni Ariel, ni nadie más. Eso solamente lo pudo hacer Cristo. Entonces, estás viviendo una vida de esclavitud porque tú quieres, pero lo que Cristo ofrece es libertad. Lo que Cristo ofrece es lo que vemos en esa escena que me fascina del Profesor Peregrino, cuando ya Cristiano está frente a la cruz y esa carga, esa mochila de pecados cae. Y eso es lo que Cristo ofrece. Cristo ofrece perdón, Cristo ofrece libertad. Entonces, ¿por qué desecharlo? ¿Por qué reesclavizarte? Que esa era la frustración de Pablo con los Gálatas. Pablo le decía, ustedes son insensatos, o sea, después que ustedes recibieron el Espíritu, después que ustedes recibieron el Evangelio, ustedes van a volver atrás, van a regresar. No, eso sería retroceder. Y lo que el Señor nos manda es seguir adelante, avanzar y apropiarnos y abrazar a Cristo, su obra. Y de verdad, es lo que te puedo decir. Y que el Señor de verdad nos ayude a todos a no tirar a Cristo y su obra al suelo, que yo creo que eso es lo que a mí más me duele, sino abrazar a Cristo, aferrarnos a Él. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, es lo que el Pablo nos enseña. Amén. Excelente consejo, José Andrés. Yo, de forma particular, a todo eso que tú acabas de decir, añadiría a los predicadores que van a ver esto, que
una de las cosas por las que hay tantas personas confundidas y que quizás incluso practican esta clase de cosas es porque los púlpitos se han vuelto un teatro. Y para mí, no creo que esté equivocado en este sentido, se necesita la predicación expositiva. Si nosotros tomáramos la Biblia y enseñáramos todo lo que el Nuevo Testamento tiene, quizás ni siquiera estuviéramos hablando de personas, quizás pasa porque pasó, y usualmente esa clase de problemas son cíclicos, son un círculo pero no estuviera quizás con tanta fuerza como ahora estuviera. Lamentablemente a veces los púlpitos se tienen como, bueno, el domingo tengo que dar algo que a la gente le impacte para que vuelva el próximo, y hemos dejado atrás la instrucción bíblica. Y eso hace obviamente que los creyentes sean susceptibles a todas estas confusiones que lamentablemente a largo plazo dañan en vez de edificar. José Andrés, de verdad es un primero agradecerte que hayas tomado, yo sé que tú tienes muchísimas ocupaciones, que hayas tomado, duramos 1 hora y 4 minutos y no se sintió, la verdad. Te agradezco que hayas tomado este tiempo para eso, para sobre todo instruir a la gente en un tema tan importante como este. Yo espero que podamos tener otro encuentro porque hay muchos temas que traen que la gente, yo sé que tiene mucha confusión, y lo que yo voy a hacer es que a los que van a ver, que dejen en los comentarios o en los mensajes qué cosas a ustedes les gustaría que José Andrés trate de nuevo, y yo entonces lo comprometo que a la medida de sus posibilidades y del tiempo, pues que nos saque otro espacio para aclarar cosas doctrinales que ustedes entiendan que se necesiten aclarar hoy en día. José, de verdad, muchísimas gracias, Gracias a y que el ti. Señor te bendiga tanto a ti como a tu esposa, y te permita seguir explicando con tanta claridad esta clase de cosas. Bueno, de verdad, Ariel, gracias por la invitación. Yo contento y feliz de que podamos seguir compartiendo otros temas, y de verdad te agradezco que tú tomes esta plataforma para tratar este tema, porque no solamente a través de ti como que me ha llegado de diferentes fuentes este tipo de problemas, y la verdad que doy gracias a Dios de que uno pueda tener este tipo de interacciones, que esto pueda compartirse por internet, que otros puedan verlo, y quiere el Señor que esto quizás llegue a alguien que quizás tenga esas luchas, porque si pudimos ayudar aunque sea a una persona, a un alma, con esto, ya estamos pagos. Entonces, de verdad que estoy a la entera disposición, Ariel, y para que sigamos compartiendo. De verdad que lo disfruté Mira, mucho. y yo sé que ese comentario de esa persona que necesita aclaración va a llegar. Y Amén. si llega, el objetivo de esto se cumplió. Así Así que mismo. de verdad, muchas gracias, José Andrés.